Cuando yo apenas tenía 7 años, se me enseñó en la escuela primaria que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, como si se tratase de una máquina creada por hombre que tiene fecha de caducidad. Sí es cierto que este cuerpo que está vestido de mortalidad será vestido de inmortalidad cuando Cristo venga por nosotros. A medida que caminamos sin un norte, sin un propósito en la vida, sin una esperanza de fe para vida eterna, entonces, y solo entonces, el hombre nace, crece, se reproduce, muere y viene a condenación. Cuando fijamos nuestros ojos en aquel que nos amó, este es Cristo Jesús, entonces, y solo entonces, el hombre nace, crece, se reproduce, muere y viene a resurrección para vida eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8: Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es impresionante el ver cómo vivimos el día al día. La mayoría de los seres humanos piensan que van a vivir para siempre por su manera de vivir y de conducirse en esta vida. El Salmo 90, versículos 3 y 4 dice: Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice: Convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El versículo 10 del mismo Salmo dice: Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Todos los días nos planificamos para ir a trabajar. El cristiano en la mañana se levanta, el cristiano entendido, da gracias a Dios. Incluso muchas personas que son inconversos dan gracias a Dios por todo. Se hacen un plan de vida día a día. Pero, ¿qué planes tú tienes para vida eterna? ¿Te has puesto a pensar, a meditar qué pasará después que parte de esta tierra? Si conozco a Dios, si lo he aceptado de corazón, si quiero hacerlo, si aún no lo he hecho, ¿qué es lo que me espera de aquí en adelante? Hubo un tiempo que yo empecé a meditar sobre estas cosas cuando yo era inconverso. Luego, en la intimidad de mi aposento, empecé a cuestionar acerca de qué era la vida. Siempre me venía a memoria un amigo mío que murió en mi pueblo natal. Y nunca se me olvidó esa escena de ese muchacho joven postrado en un ataúd. Y esa es una de las escenas que siempre me hicieron hacerme la pregunta que era la vida. Yo me preguntaba que si en realidad, como me enseñaron en quinto de la primaria, era de 7 años, si el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, de la manera que nos planteaban en el escenario, de la supuesta vida del hombre, porque es más que eso, era una forma demasiado mecánica. Y yo empecé a pensar dentro de mi corazón: no puede quedar ahí, tiene que haber algo más allá. Y ahí fue cuando entonces Cristo empezó a revelarse a mi vida. Cuando Cristo se reveló a mi vida dio un giro de 180 grados, se puede decir. Yo miraba ya todas las cosas diferentes de los seres humanos. Yo miraba a todo el mundo pecador, incluyéndome a mí. Yo miraba cómo el pecado, los aires estaban contaminados. Y cuando yo entendí lo que era la salvación en Cristo Jesús, me vino otra preocupación más fuerte.
que cuando yo andaba en el metro o en el tren aquí en la ciudad de New York, yo me quedaba mirando todas las personas que iban en el tren, porque cada persona en el mundo es un diseño único de Dios. Y la pregunta que yo me decía era, ¿cuál de estas personas serán salvos? ¿Y cuáles de estas personas irán al cielo con Dios? Luego el Señor me mostró por su palabra en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice así la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros analizamos la manera en que el Maestro Jesús se conducía aquí en la tierra, cuando vino en semejanza de hombre, cada vez que iba a efectuar un milagro, o alguien se le acercaba, mejor dicho, a que le hicieran un milagro, Jesucristo le hacía la pregunta: ¿qué quieres que haga? En el caso de un ciego, le dijo: yo quiero que me devuelva la vista. En otro caso, un leproso le dijo: Señor, si quieres, tú puedes sanarme, puedes limpiarme. Y ese Jesucristo a nadie se le negó. Le decía: sí, yo quiero. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios lo provee todo, incluso la voluntad de tú venir a sus pies la pone. Dice la palabra que Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿cuántas veces tenemos ese sentir en nuestro corazón? Y lo que estamos haciendo es rechazando la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios que si ya escuchaste su voz, no endurezca tu corazón. Esa es la única cosa que el Señor demanda de nosotros. El corazón es el único órgano que puede independizarse del cuerpo. Por eso el Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El paso es sencillo, es simplemente decirle: sí, Señor Jesús. Es una pequeña oración solamente de fe que se necesita. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La salvación que Dios obró en Cristo Jesús es gratuita. Tú no entras al cielo por obras. Las obras a Dios le agradan. Yo no te voy a decir que no, porque cuando tú ayudas a un pobre o tú ayudas a un necesitado, Dios está agradado con eso que tú estás haciendo. Pero al cielo no se entra con esa obra. Si la salvación dependiera de obras como muchos, entonces el sacrificio de Jesucristo no tendría ningún sentido. Dice la palabra que la salvación no es por obra, para que nadie se jacte en la presencia del Todopoderoso. Dios no trabaja con arbitrariedad, todo lo hace por amor. Génesis 1, versículo 3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Cuando la palabra dice: y vio Dios que era buena, quiere decir que se agradó con lo que hizo. Me ministran dos cosas. Cada vez que Dios creaba algo, dice la palabra, y se agradó Dios con lo que hizo, o era bueno, dice. Pero cuando terminó de crear al hombre, de formarlo del polvo de la tierra, porque el hombre fue formado del polvo de la tierra, y Eva fue sacada del costado de Adán. El versículo 31 del capítulo 1 dice: cuando completó toda su obra, dijo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fui inspirado por el Espíritu a leerte estos versículos, porque Dios quiere decirte que tú eres de gran estima para Dios. Tú no eres cualquier cosa como el mundo te quiere hacer o el diablo quiere hacerte creer. Tú eres de gran estima para Dios. Por eso Él se despojó de su único tesoro que tenía en el cielo, que fue su Hijo amado. Lo envió a la tierra. Jesucristo pasó por culpable cuando era inocente para darnos a nosotros la inocencia de toda la culpabilidad del pecado. Alguien una vez me dijo, en su razonamiento natural,
que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente para que podamos entenderlas. Entonces tú me vas a decir a mí que Dios mandó y sacrificó a su Hijo. Él no entiende lo que estaba diciendo. No fue que Dios simplemente mandó a su Hijo. Jesucristo se ofreció voluntariamente. Dice la palabra que Jesucristo le dijo al Padre en la eternidad: ya que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar la culpa de los pecados, envíame a mí y yo iré. No fue que Él mandó a su Hijo arbitrariamente. Jesucristo dio su vida. Jesucristo se ofreció voluntariamente. La palabra de Dios dice en Hebreos 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, permítanme decirle que al cielo no se entra ni con oro ni con plata. De hecho, la palabra dice que las calles en el cielo serán de oro. Al cielo se entra aceptando a Jesucristo como tu único Salvador, creyéndolo de todo corazón y confesándolo delante de Dios. Es tan sencillo como lo que te voy a decir ahora mismo. Si tú crees de todo tu corazón, la oración es sencilla. Simplemente alza tus brazos hacia el cielo y pon tu mirada hacia Jesucristo y dile lo siguiente: Señor Jesús, yo te acepto como mi único Salvador personal, para la honra y la gloria del Padre. Amén y amén. Lo último que te quiero decir en el nombre de Jesucristo es que huya por tu vida al trono de la gracia mientras haya tiempo, porque el tiempo se agota.